Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo culto online de la Iglesia Pleno Evangelio de Barcelona y la Iglesia Benecer de Santa Perpetua. Y la verdad es que es una alegría poder volver a juntarnos cada uno en nuestra casa, pero con el único objetivo de glorificar a Dios, de bendecir su nombre, de alabarle y también de exponernos, abrir nuestros corazones delante de la Biblia, delante de la palabra de Dios, para que ella pueda hablarnos y pueda seguir transformándonos. Si os parece, vamos a hacer una oración para empezar. Señor, queremos darte muchas gracias por una nueva oportunidad, por un nuevo día, que podemos juntarnos, Señor, detrás de nuestras pantallas en casa, pero con el único objetivo de glorificarte, Dios. Y queremos que todo lo que hagamos en este rato, Señor, tanto en la retransmisión como en nuestras casas, sirva para glorificarte, Señor, sirva para honrarte y sirva para bendecirte. Y por eso te presentamos todo lo que vamos a hacer, para que tú lo dirijas, Señor, y que tú también puedas hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos ayudes a parecernos más a ti, Jesús. Amén. Amén. Así que nada más, os invito a que tengamos un buen rato, que en casa aproveches este tiempo, que te sirva para parar de todo, para olvidarte de todo y centrarnos solamente en Jesús, para rendirle culto como Él se merece. Así que vamos a dar paso al grupo de alabanza y luego tendremos también un tiempo en el que meditaremos en la Biblia y en lo que el Señor quiera decirnos. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios, digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vivo enamorado de ti, mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy.
el camino a seguir. Tú eres mi paz. Vivo enamorado de ti. Mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir. Tú eres el camino a seguir. Tú eres mi paz. Porque yo no merecía tu amor. Porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Vivo enamorado de ti. Mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir. Tú eres el camino a seguir. Tú eres mi paz. Vivo enamorado de ti. Mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir. Tú eres el camino a seguir. Tú eres mi paz. Porque yo no merecía tu amor. Porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Porque yo no merecía tu amor. Porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Para darme la salvación. Para darme la salvación. Amén. Pues seguimos adelante y vamos a pasar, como hemos dicho también al principio, a tener ahora un tiempo en el que podemos meditar en la Biblia, en el que podemos reflexionar sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva pues para parecernos más a Jesús y para que el Espíritu Santo pues hable aquellas cosas que están en nuestra vida y que a veces pues tienen que cambiar, a veces pues necesitamos ánimo. Él tiene el control y sabe lo que hay en nuestro corazón, así que sin ninguna duda Él va a actuar pues de la manera que mejor sea para nosotros. Y vamos a empezar haciendo una oración y presentando este tiempo también. Señor, te damos muchas gracias porque podemos volver a acercarnos a la Biblia, podemos volver a acercarnos, Señor, y reflexionar sobre ella, reflexionar sobre lo que tú revelaste, de quién eres tú, de cómo eres tú y de cómo el Evangelio puede impactar y puede afectar a todas las áreas de nuestra vida. Y por eso te queremos rogar que en esta tarde tú hables a través, Señor, de este tiempo, de estas palabras, pues a nuestros corazones, para alertarnos, Señor, para que nuestra confianza y nuestro amor por ti también aumente, Dios, y para que tú pues sigas edificando, Señor, y fortaleciendo a tu iglesia. Y por eso te presentamos este tiempo, para que tú hables a nuestros corazones, ayúdanos a estar perceptivos, Señor, y ayúdame a transmitir pues correctamente lo que el Espíritu Santo inspiró y a encontrar esas aplicaciones que sean útiles para nuestra vida, para nuestro día a día. Muchas gracias, Jesús, por ser tan bueno y
y gracias por poder pues escuchar tu voz a través de la Biblia. Amén. Amén. Hoy en día, pues que es tan normal que en las iglesias hayan pues personas de diferentes nacionalidades, nos damos cuenta como el país del que somos, del que procedemos, marca mucho nuestro carácter. Incluso si nos fijamos aquí en España, dentro del mismo país, el carácter de las personas que vivimos en el norte es muy diferente a las que viven en el sur, mientras que en el norte, por norma general, siempre pues hay diferentes personas, pero por norma general encontramos que somos personas quizá más serias, de un ritmo de vida quizá más acelerado y más así. Vemos que las personas del sur suelen ser personas pues más alegres, más extrovertidas, con una preocupación menor por las cosas de la vida, o al menos esta es la sensación que da. Pero realmente creo que el sitio donde nacemos y donde nos criamos y crecemos, el ambiente que nos rodea, marca de la manera que somos y marca nuestro carácter y la manera en que nos desarrollamos. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, él quiere, en la parte en la que vamos a meditar en esta tarde, dejarle muy claro y recordarle a ellos a dónde pertenecen. Y creo que es algo también sobre lo que nosotros debemos reflexionar. Así que si tienes Biblia y quieres pues acompañarme, pues hoy vamos a ir al capítulo número 3 de Filipenses, los versículos del 17 al 21. Seguimos con la carta a los Filipenses, hoy ya finalizamos el capítulo 3, en las próximas semanas veremos el capítulo 4, y hoy nos centramos en estos versículos del capítulo número 3, los versículos del 17 al 21. Y dice así el texto: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. La semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo animaba a los filipenses a no dejar de correr, a no rendirse y a no mirar atrás, como aquellos que son más maduros espiritualmente tienen que correr con el resto de creyentes maduros, y que además estos tienen que tener paciencia con aquellos que son inmaduros, sabiendo que es Dios el que se encarga de trabajar tanto en la santificación de unos como en la santificación de otros. Y ahora con esta idea aún de maduros e inmaduros, de creyentes pues que han crecido más espiritualmente y otros que quizá han crecido menos, en el versículo 17, Pablo le dice a esta amada iglesia para él, le dice: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. En la vida todos buscamos personas y ejemplos a los que seguir. Y Pablo se ofrece a los filipenses como un ejemplo. Recordemos que los filipenses habían tenido contacto físico con él, lo conocían, sabían pues cómo era él, habían convivido con él. Así que él se ofrece como un ejemplo a seguir para los filipenses. Pero él no se está poniendo en un altar o en algún peldaño superior y como para que todo el mundo le siga a él, sino que él ya anteriormente en el capítulo 2, versículo 5, había dejado muy claro que el objetivo a imitar de todo creyente es Cristo. Él lo dijo así: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que Pablo en la carta ya ha expuesto y ha dejado muy claro que Jesús es el objetivo a seguir para los filipenses y por supuesto para todo creyente. Para ti, para mí, Cristo es nuestro objetivo a seguir, es nuestro ejemplo a imitar. Pero aún así, él se presenta a sí mismo como alguien a quien imitar, y no solo a él, sino que él dice: mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él no está hablando solamente de él, sino que también en la carta ha nombrado a Timoteo y ha nombrado a Epafrodito. Así que Pablo vemos cómo está poniendo a algunos como ejemplos a imitar, no solamente a él. Y es más, le dice a la iglesia: y aquellos que veáis que actúan como nosotros, imitadlos también, ellos también son un buen ejemplo a seguir y a imitar. Así que, resumiendo, Pablo presenta a tres grupos de personas a las que imitar. Por una parte se presenta a él mismo, después presenta a Timoteo y también presenta a Epafrodito, y por último también presenta a aquellos que ya les están imitando como ejemplos a seguir. Y creo que aquí vuelve a ser importante algo que ya comentábamos la semana pasada.
acerca de aquellos creyentes que son maduros, que van a la cabeza en la carrera. Ellos son ejemplos a seguir. Y esto es algo que a veces nos cuesta entender, porque nuestro orgullo a veces pues choca un poco con estas ideas, pero todos necesitamos tener ejemplos a los que imitar. El pastor de la iglesia necesita tener ejemplos a los que imitar. El último que ha llegado y se ha convertido y está empezando a caminar su vida cristiana necesita tener ejemplos a los que imitar en la iglesia. Todos necesitamos buscar modelos en los cuales fijar nuestros ojos y que nos ayuden a crecer en santidad, en madurez, en amor a Dios, en relación los unos con los otros, en nuestra integridad, en nuestra relación diaria con Dios. Y quiero también dejar muy claro, aquí no estamos hablando de que tenemos que idolatrar a nadie, ni que tenemos que endiosarlo, ni ponerlo pues por las nubes, pero sí que es verdad que aquellos que están luchando y que están trabajando en su propia santificación, aquellos que están buscando ser como Cristo, tenemos que poner nuestros ojos en ellos. Son personas que son dignas de imitar. Los filipenses estaban rodeados de algunos que se autodenominaban cristianos. Y como vamos a ver en breve, estos no eran cristianos para nada, eran verdaderos hijos de Satanás y eran enemigos del Evangelio. Los filipenses vivían en una sociedad, en medio del Imperio Romano, una sociedad muy inmoral. Así que, si ellos ponían sus ojos y se fijaban en las personas incorrectas, era un riesgo muy grande, era un peligro inmenso. Por eso Pablo les anima a que busquen a personas fieles, a personas creyentes verdaderas, en quienes depositar sus ojos y que ellos sean su ejemplo a seguir. Y la verdad es que nosotros no vivimos en una situación muy diferente. Vivimos en una sociedad corrupta, una sociedad que cada vez va peor. Los enemigos del cristianismo se cuelan dentro de la iglesia. Se hacen llamar cristianos, pero cuando analizas sus obras, solo traen perversión, meten el pecado en la iglesia, lo blanquean y parece que todo está bien y que no pasa nada. Necesitamos tener referentes, tener cristianos de verdad con los cuales nos podamos relacionar. Personas que se desviven por agradar a Dios, que se esfuerzan al máximo y luchan por su santificación. Este tiempo en el que vivimos requiere de hombres y de mujeres íntegros delante de Dios, de hombres y mujeres que sean ejemplos para otros. Igual que los filipenses los necesitaban, y Pablo por eso les anima a que sea así, tú y yo también los necesitamos, porque al igual que los filipenses, hoy en día siguen habiéndose enemigos de la cruz, y los vamos a ver ahora mismo, porque Pablo precisamente en el versículo 18 habla de esto, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo, cuando tenía que hablar y tenía que apuntar a alguien, lo hacía sin ningún miramiento y era muy claro, y lo hacía porque, por una parte, la gloria de Dios estaba en juego, y por otra parte la esposa de Cristo estaba en peligro. Así que Pablo no duda en señalar y hablar de una manera clara, y creo que tenemos que hablar claro. A veces cuando predicamos siempre intentamos pues hablar de una manera pues que no ofendamos a veces, pero la realidad es que cuando hablamos del Evangelio hay que hablar de una manera clara. Pablo en el capítulo 1 había hablado de un grupo de personas, y él había dicho que ellos predicaban por contienda y por envidia para añadir sufrimiento a sus propias prisiones. Pero Pablo ahora no está hablando de estos. Pablo en el capítulo 3 ha hablado de los judaizantes, de aquellos que intentaban torcer el Evangelio, intentar arrastrar a los creyentes imponiéndoles por la circuncisión y algunos ritos judíos. Pero Pablo ahora tampoco está hablando de este grupo de personas. De los que está hablando ahora son muchos peores que los otros. Son aquellos que se autodenominan cristianos, pero que lo que hacen es perturbar y corromper el Evangelio. Creo que como cristianos tenemos claro que como cristianos vamos a encontrar oposición en el mundo. Pablo estaba viviendo esta oposición, pero creo que también hay que puntualizar esto, porque si no lo hacemos perderemos nuestro objetivo y apuntaremos a dianas erróneas. Pablo, ¿por qué estaba en la cárcel? Esto es algo que tenemos que reflexionar sobre ello. Algunos rápidamente podrían decir, bueno, Pablo estaba en la cárcel porque él era cristiano. La realidad es que no era así. El Imperio Romano no tenía ningún problema con el resto de religiones. Era una sociedad
politeísta, tenían dioses para todo, dioses del amor, dioses de la fertilidad, dioses de la guerra, dioses del mar, dioses de un montón de cosas. Así que el Imperio Romano no tenía ningún problema con el cristianismo. Alguien podía declararse cristiano y no pasaba nada. El problema real estaba en que los cristianos no adoraban al César y se postraban delante de él. El resto de religiosos no tenían problema en adorar a su Dios y adorar al César. Ahora bien, los cristianos tenían un solo Dios, y por lo tanto su problema, el problema que el cristianismo del siglo I tenía, era que no se postraban delante del Dios César. Ellos no se arrodillaban delante de ningún otro, y declaraban que solamente Cristo era su Rey, y Cristo solamente era su Señor. Pero realmente el problema, nadie entraba en la cárcel por ser cristiano, se entraba porque no se arrodillaban delante del César. Si cualquier cristiano hubiese dicho que era seguidor de Jesús, y aparte se hubiese arrodillado, no habría tenido ningún problema. Y creo que hoy pasa algo muy parecido. Vivimos en una sociedad plural, una sociedad abierta, una sociedad tolerante. Y seamos sinceros, esta sociedad que tanto promulga que cada uno puede creer lo que quiera y sentirse como quiera, no va a perseguir el cristianismo. Esto no va a ocurrir. Pero cuidado, si no te postras delante de las ideologías y las tendencias que esta sociedad plural, progresista y tan abierta promulga. Ahí sí que hay problemas. Mirad, la semana pasada Facebook censuró una predicación y la eliminó de todas las páginas que había, de Paul Washer, en la que este hermano nuestro, este pastor, decía que si tú amas a los niños, tú no puedes amar el aborto, tú tienes que odiar el aborto. Pues precisamente por esto, han quitado esa predicación como discurso de odio. Esta predicación se llama Todos pecaron, y hablaba precisamente de esto. Además, Paul Washer es un defensor de que para poder presentar el Evangelio de Salvación primero hay que demostrar que somos pecadores, y yo personalmente también lo creo así. Así que vemos como a este hombre no le han quitado su predicación por ser cristiana, la han quitado porque va en contra del Dios que hoy en día se está montando y que se está presentando ideológicamente. Voy un poco más allá. En Noruega hace un mes promulgaron la ley Care, es decir, una ley a favor del movimiento transexual. Y esta ley dice que cualquier persona que haga públicamente un comentario en contra del movimiento transexual tiene un castigo de 3 años de cárcel. Pero va más allá, porque si tú haces un comentario en la intimidad y alguien te denuncia, o tu hijo llega al colegio y dice, es que mi papá me ha dicho que los hombres nacen hombres y las mujeres nacen mujeres, eso quiere decir que tienes 1 año de cárcel. Nadie persigue a nadie por ser cristiano, pero si vas en contra de la ideología que el mundo y la sociedad te está intentando traer, acabas en la cárcel, ahí sí que hay persecución. La semana pasada otro pastor, Will Graham, un pastor de Almería, que denunciaba que había recibido amenazas de una pastora, pues de una iglesia en España, de una denominación progresista, no decía cuál era tampoco. Y la amenaza era que si él seguía hablando en contra de la homosexualidad como algo que es pecaminoso, que es lo que nosotros creemos, él acabaría en un juzgado con varias denuncias. ¿Os dais cuenta? Es de esperar que la sociedad ataque al cristianismo verdadero. Es de esperar que Satanás vaya con todo contra la Iglesia de Cristo. Pero cada vez más, estos mensajes se empiezan a colar en la Iglesia, hasta el punto en que lamentablemente cada vez hay más movimientos protestantes que son progresistas, que abrazan el discurso de la ideología de género, que abrazan el discurso feminista, que abrazan discursos liberales y que claramente son enemigos de la cruz, porque pervierten el Evangelio, porque eliminan el pecado y presentan a un Dios amoroso, un osito amoroso al cual abrazar y ya está. Pero Dios es un Dios que se aira y que odia el pecado, que no lo soporta, y esta es una realidad. Y también quiero puntualizar algo, porque a veces nos hemos ido al otro extremo, y es que como creyentes no tenemos que odiar a los homosexuales, no hay que odiar a los heterosexuales, al contrario, tenemos que amarlos a todos, porque todos ellos tienen un gran problema, y no es su condición sexual, no es su tendencia sexual, su gran problema, tanto de homosexuales, heterosexuales, transexuales y cualquier otro tipo de sexualidad que pueda aparecer, está en que no tienen a Cristo. Y este es el gran problema de todo ser humano. Y el amor se demuestra confrontando el pecado.
El amor se demuestra diciendo las cosas tal y como son. El amor se demuestra recordando que primero nosotros somos merecedores de la ira de Dios, al igual que cualquier otra persona que no tenga a Cristo, pero que en medio de esta situación, en medio de cualquier pecado, Dios sigue ofreciendo un plan para salvar. Dios sigue ofreciendo una solución que se llama Jesucristo, la cual el mundo aborrece, la cual nadie quiere saber nada de Él, en la cual todo el mundo es enemigo de Cristo, pero Él sigue estando accesible para todo aquel que quiera acercarse, quiera mirarlo, quiera postrarse delante de Él arrepentido de sus pecados, y entonces encontrará perdón y salvación. Y esto hace que todo cambie. Ni tú ni yo podemos cambiar la tendencia sexual ni pecaminosa de nadie, pero Jesús sí que puede hacerlo. Jesús es el que cambia los corazones. El Espíritu Santo es el que cambia nuestro interior, igual que lo hizo con nosotros. Lo puede hacer con cualquier otro. Así que no dejemos de predicar el Evangelio. Y sí, quizá nos acusen de discurso de odio. Quizá no podamos retransmitir más por YouTube, por Facebook, no lo sé. Pero no nos amedrentemos, sigamos predicando la verdad. Este tiempo necesita creyentes que no se acobarden y no se postren ante las ideologías progresistas que nos llevan a la perdición como sociedad, sino que necesitan creyentes que sigan predicando la verdad del Evangelio. Así que está claro que hay enemigos de la cruz. Los hay fuera, pero también los hay dentro. Porque la realidad es que no todo aquel que va a una iglesia es cristiano. En las iglesias siguen existiendo enemigos de la cruz. Y Pablo habla sobre ellos, y dice sobre ellos en el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. El fin de todos estos es muy claro. Van a ir al infierno, se van a perder, porque su verdadero Dios, como dice Pablo, es el vientre, y no está hablando solamente de la gula o de comer mucho, está hablando de que su propio Dios son sus propios deseos, son sus propias pasiones, son personas que viven en pecado, personas que son fornicadoras, que tienen relaciones sexuales con unos, con otros, pero aún así van a la iglesia y allí parecen los más santos a veces. Son adúlteros, personas que están casadas, hombres o mujeres, da igual, y que le ponen los cuernos a su marido, a su mujer, que se van con otros, que se van con otras, que participan en barbaridades sexuales y que viven su vida pensando que lo realmente importante es lo de aquí, que esto es lo que cuenta. Vidas egoístas y centrados en ellos mismos. Y esto lo sabía en Filipos, y los hay hoy en día en las iglesias. No pensemos que todo el que va a la iglesia son todos santos. Hay muchos de esta manera, enemigos de la cruz. Y vivimos en un tiempo en el que además facilita que esto sea así. Un tiempo en el que parece que todo da igual, que aquellos que viven de una manera inmoral no se les puede llamar la atención porque se ofenden. Un tiempo en el que estamos más interesados en tener un número de personas que vienen a la iglesia, que de que los que estén sean verdaderos creyentes. Personas que vienen a la iglesia que tienen parejas y tienen relaciones con personas que no son creyentes, personas y jóvenes que se acuestan entre ellos, matrimonios que se están engañando diariamente. Y lo siento mucho, pero el pecado no puede campar a sus anchas en la iglesia. No todo vale para tener una iglesia grande. No todo vale para permitir que nuestra iglesia pueda tener fama o pueda tener un buen número. El pecado hay que erradicarlo. Lo veíamos la semana pasada, estamos corriendo y no podemos mirar atrás. No podemos quedarnos parados. Tenemos que seguir hacia la meta. Y la meta es santificación, la meta es lucha con el pecado. Y con esto no estoy diciendo que el que cae hay que apartarlo, no, al que cae hay que llamarle la atención. Y si el que cuando se le llama la atención no quiere cambiar, se le llama la atención con testigos. Y si sigue sin querer cambiar, se le llama la atención delante de la iglesia, así lo expresa Jesús. Y si aún así no quiere, dice Jesús, tenedlo como publicano, es decir, tratadlo como un no cristiano más. Tenemos que examinarnos y tener cuidado con esto. Porque cuando alguien que vive en pecado está a la luz de los todos, y además se le permite servir en la iglesia, se le permite hacer lo que quiera, lo que estamos haciendo es marcarle a él como un buen objetivo a seguir.
Y Pablo precisamente lo que está diciendo es lo contrario: cuidado con los que viven de esta manera, porque no solo se van a perder ellos, sino que van a arrastrar a otros. Va a hacer que otros les sigan y vean normal las cosas que ellos hacen y que son pecado y que hay que erradicar. No podemos permitir el pecado en la iglesia. El pecado no es mío, mi pecado no es mío. Mi pecado afecta a la iglesia, a la congregación donde yo me reúno. Y si en mí hay pecado y se conoce, me tienen que llamar la atención. Precisamente de eso se trata el cuerpo de Cristo, de que nos llamemos la atención unos a otros para crecer en santificación. Y es que el que es enemigo de Cristo es amigo del diablo. El que es enemigo de Cristo no puede ser amigo de los cristianos, es que es imposible. La luz y las tinieblas no se pueden unir. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que despreciarlos, no, tenemos que amarlos y tenemos que predicarles el Evangelio. Y orar por ellos, para que el Espíritu Santo cambie sus vidas. Pero el pecado no se puede tolerar en la iglesia. Si lo toleramos, tendremos iglesias muertas. Si luchamos contra ello, trabajaremos en nuestra santificación y nuestras iglesias serán iglesias que impacten allí donde están. Seremos creyentes que brillaremos con la luz de Cristo. Y esto hará que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Pero no podemos permitir que el pecado campee a sus anchas. Y hasta aquí estas palabras duras de Pablo. Palabras que pueden dejar incluso mal cuerpo en alguno. Pero en contraposición de todos estos enemigos, tanto externos como internos, Pablo le recuerda algo a los filipenses. Les dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos. Les ha dicho: mira, todos estos están centrados en lo terrenal, están tan centrados en la tierra, en lo que pasa aquí, en sus propios apetitos y en sus propias cosas, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Los filipenses están viviendo en el gran imperio romano. Ellos tenían allí sus costumbres, eran ciudadanos de Roma y seguramente hasta se podían sentir, orgullosos de formar parte de ese gran imperio. Pero Pablo les recuerda algo: no pertenecéis aquí. Y déjame leer, porque a veces cuando encuentras un comentario que expresa algo tan bien como en este caso hace William Hendrickson, lo mejor a veces es leerlo y déjame leer lo que dice William Hendrickson sobre esta parte del versículo. Dice: en un sentido mucho más sublime y real, los cristianos de Filipos deben reconocer plenamente que su patria o su comunidad tiene su establecimiento permanente en los cielos. Sigue diciendo: fueron los cielos quienes les dieron la vida, pues son nacidos de lo alto. Sus nombres están inscritos en el registro celestial. Sus vidas son gobernadas desde arriba, en conformidad con las leyes celestiales. Sus derechos están garantizados en los cielos. Sus intereses son acrecentados allí. A los cielos se elevan sus pensamientos y sus oraciones, y a los cielos suben sus esperanzas. Muchos de sus amigos, miembros de la comunión, están ya allí, y ellos mismos, ciudadanos del reino celestial, que todavía pisan esta tierra, pronto se reunirán con ellos. Sí, dice William Hendrickson, en los cielos su herencia los aguarda. Sus mansiones celestiales están siendo preparadas. Ellos son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En esta tierra son extranjeros, advenedizos y peregrinos. Como dice Hebreos 11:16, desean una patria mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha aparejado ciudad. Dice y acaba ya: sobre todo lo dicho, en los cielos tienen su cabeza, de la que ellos son el cuerpo, tan infinitamente íntima es su relación con el cielo, y esta cabeza es el Salvador. Ciertamente, Él es el único y verdadero Salvador, que vendrá de nuevo para librarlos de todos sus enemigos y para abrazarlos estrechamente en su seno. Y es que creo que todo esto son cosas que no debemos olvidar nosotros. Vivimos aquí, hablamos el idioma de aquí, convivimos con quienes viven aquí, pero no somos de aquí. No pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a esta tierra, así que tengamos cuidado de no poner demasiado nuestros corazones, con demasiado ahínco, con demasiado interés en las cosas de este mundo, porque no pertenecemos aquí. Nuestro corazón tiene que estar en nuestro reino. Nos sujetamos a los gobernadores de la tierra, pero nuestro Rey es Cristo, nuestro Señor es Jesús. Así que no olvides nunca esto. Por mucho que pasen los años, no eres de aquí.
pertenecemos a un reino muchísimo mejor. Nuestra nacionalidad es la del reino de los cielos. Así que vivamos de manera que dejemos en buen lugar nuestro origen, el lugar de donde venimos y al lugar donde nos vamos a ir. Y si te preguntara, y contéstate a ti mismo, ¿qué es lo que tú más esperas en esta vida? ¿Qué es aquello que estás esperando con una expectación más grande? Cada uno creo que podríamos decir una cosa diferente, pero si le preguntásemos a Pablo, él nos contestaría con lo que dice el versículo 20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es que esta es la gran esperanza del creyente. Si tú eres cristiano, tu mayor esperanza en toda tu vida tiene que ser que Cristo vuelva, porque Cristo va a volver, porque nuestro Rey, nuestro Salvador, va a venir de su reino, de nuestro reino, y va a venir a buscarnos para llevarnos con Él. Y esta es una experiencia, y es una esperanza, que es santificadora para el creyente. Dice 1 Juan 3, 2, 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Jesús vuelva, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y fijaos, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Y es que cuando esperamos con ganas que Jesús vuelva, nos estamos santificando, estamos purificándonos. ¿Cuántas veces el libro de Apocalipsis lo leemos y da como miedo, da como intranquilidad, da como un poco de susto hacia el creyente cuando vemos tanta destrucción, cuando vemos las plagas, cuando vemos pues todo lo que va a ocurrir? Pero la realidad es que el libro de Apocalipsis, cuando fue escrito con el objetivo de traer esperanza. Me gusta mucho la Biblia de Estudio Reformada. Dice sobre el libro que el tema central es el siguiente, dice, el tema central es la victoria de Jesucristo sobre los poderes del mal. Y el propósito del libro es fortalecer a las iglesias de Cristo que hacen frente a la persecución y a la tentación de este mundo. Para la iglesia primitiva, que fue quien recibió esta carta, este escrito de Apocalipsis que escribió Juan, el regreso de Jesús, el libro de Apocalipsis era aliento, era esperanza. Y para nosotros muchas veces lo vemos como algo que ojalá se retrase un poco, que ojalá llegue y tarde un poquito más en llegar, porque aún tenemos algunas cosas que hacer en esta tierra. Como cristianos necesitamos meditar en nuestra salvación, necesitamos meditar en aquello que Cristo ha hecho, y cuanto más tiempo pasemos meditando en los beneficios de la cruz, cuanto más tiempo pasemos meditando en lo que Jesús hizo al morir, cuanto más pasemos meditando en la obra milagrosa de nuestra salvación, más ganas vamos a tener de ver a Jesús, más ganas vamos a tener de que nuestro Salvador regrese por fin. Y es que el versículo 21 habla de cuál es el impacto del regreso de Jesús. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y es que este cuerpo imperfecto que ves, que a veces está gordito, que a veces tiene algunos defectos, que se pone malo, que falla, que tiene errores, llegará el día en que cambiará, en que será diferente. Nuestro cuerpo físico cambiará, nuestra naturaleza interior será diferente, nuestro corazón será cambiado y transformado, porque nuestro Salvador, que tiene poder para sujetar todas las cosas en sí, no solo nos va a dar un cuerpo glorificado físicamente como el suyo, también nos va a dar una naturaleza, una diferente, una naturaleza que ya no va a desear pecar, una naturaleza que va a estar en una unión perfecta con su Salvador. Una unión que va a traer el fin del dolor, el fin de las imperfecciones. Ya no tendremos ningún complejo, no nos miraremos los michelines, no miraremos que nos ha salido un grano. Se acabará el sufrimiento. Y lo más importante aún, se acabará la muerte. Y es que el día en que Jesús vuelva, seremos tal y como Él es. A día de hoy la imagen de Dios está en el ser humano, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero el pecado la corrompió. Llegará el día en que esa corrupción desaparezca y todo sea transformado, y seremos tal y como Jesús es. Reflejaremos su naturaleza tanto exteriormente como interiormente. Y quiero acabar ya
Y quiero hacerlo recordando un poco lo que hemos hablado, recordando que aquellos que somos maduros necesitamos ser ejemplos para el resto de creyentes, que necesitamos ser personas dignas de imitar en nuestra santificación, pero que el ser maduro no implica que nosotros ya no tenemos que imitar a otros. Busca personas a las cuales imitar, modelos a seguir, porque el mundo en el que vivimos es un enemigo claro de la cruz de Cristo y del Evangelio. Así que si no tenemos cuidado con esto, nos acabará arrastrando. Este es un sistema gobernado por Satanás y busca destruir todo lo que tiene que ver con Cristo. Y si pudiese, destruiría a la Iglesia sin ninguna duda. Pero no solamente tenemos enemigos fuera, también los hay dentro de la Iglesia. Personas que son amantes de este mundo, que se han postrado ante las ideologías y los movimientos sociales que lo único que hacen es corromper el Evangelio, aceptar el pecado e intentar arrastrar a otros a aceptar el pecado como algo positivo y como algo bueno. Personas que buscan solamente satisfacer sus propios deseos, que viven en pecado y además lo normalizan y hasta se sienten orgullosos de vivir de esta manera, y que son indiferentes a la santificación. Iglesia, no podemos permitir el pecado. El pecado se le confronta, se le combate y se erradica. El pecado no puede convivir en la esposa gloriosa y santa de Cristo. No podemos corromper a la esposa de Jesús solamente para hacerla más atractiva al mundo. Eso es un error y no podemos permitirlo. Si para atraer a la gente hay que corromper a la esposa de Cristo, entonces que no venga nadie. Pero cuanto la esposa de Cristo sea más santa, más pura, realmente más atractiva serán para aquellos escogidos que aún no la han conocido. Así que mantengamos la pureza en la Iglesia. No permitamos que el pecado campee a sus anchas. Luchemos contra él, batallémoslo, confrontémoslo y sobre todo ayudémonos unos a otros a crecer en santidad. Ahora bien, esto no es porque ni tú ni yo seamos más buenos ni porque seamos mejores, sino que la realidad es que esto tiene que ser así, porque nosotros no somos de aquí. Porque nuestro DNI del corazón dice que pertenecemos al reino de los cielos, que somos parte del reino de Dios, y que mientras vivamos aquí, tenemos nuestras embajadas, nuestras iglesias, y ahí reflejamos y hablamos y exteriorizamos cuál es el reino al que pertenecemos, y anunciamos quién es nuestro Rey. Un Rey Jesús que volverá, y esta tiene que ser nuestra gran esperanza. Debemos anhelar de corazón el regreso de Jesús, el día en que nuestro Salvador vuelva y cambie todas las cosas, porque cambiará nuestro cuerpo, cambiará nuestro interior, y seremos tal y como Él es. Así que anhela el regreso de Jesús, deséalo en tu corazón. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios, y gracias por esta advertencia, Señor, y también por este consuelo. Gracias por las palabras que Pablo escribió a los filipenses, y ayúdanos, Señor, a encontrar esas personas en las cuales fijarnos para seguir creciendo, Señor, y también a ser personas de las cuales podamos ser dignos de imitar, porque trabajamos y seguimos creciendo en santidad. Dios, ayúdanos a ayudarnos unos a otros a correr esta carrera. Y abre nuestros ojos, Señor, ante los enemigos, Señor, ante aquellos que quieren destruir la Iglesia tanto desde fuera, Señor, como desde dentro. No permita, Señor, que corrompamos a tu esposa, Señor, que corrompamos la Iglesia permitiendo el pecado y permitiendo que cualquiera, Señor, pues que no quiera vivir pues acorde a tus ordenanzas, pues sea parte de ella. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a confrontarnos unos a otros con amor, Señor, con ganas de restituirnos, de manera que sigamos todos pues sintiendo una misma cosa y siguiendo un mismo camino. Y gracias, Señor, porque aún pues en medio de esta situación tan dura de los enemigos que quieren destruir el Evangelio y corromperlo, tenemos una gran esperanza, y es que tú vas a volver, Dios. Gracias porque Jesús llegará el día en que te veamos y entonces todo cambie. Seremos como tú eres. Nuestra naturaleza cambiará por completo y necesitamos y queremos que ese día llegue ya, Señor. Así que ven pronto. La Iglesia, Señor, pues de Pleno Evangelio y Ebenecer, te dice ven pronto, Señor, ven pronto a buscarnos, a estar contigo, a transformarnos y a poder estar toda una eternidad con esa nueva naturaleza que tú nos has prometido. Gracias, Jesús, porque tú eres lo más importante de nuestras vidas y así queremos
que siga siendo. Ayúdanos a vivir con esta esperanza y a no olvidar nunca que pertenecemos a tu reino, Señor, y no al reino en el cual estamos viviendo y que está gobernado por Satanás. Amén. Amén. Pues nada más, aquí lo dejamos y el domingo tendremos un nuevo culto a las 11, así que pues estad atentos, no os lo perdáis y nos vemos muy pronto. Hasta luego.